Hola, buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos un día más al canal de Tarifa Fan. En esta ocasión vamos a hablar de una compañía muy interesante que llevo varias semanas investigando. Es una small cap que cotiza en Reino Unido. Eh, Tiene una capitalización de 1.050 millones de libras aproximadamente y es muy interesante porque se encuentra en un mercado bastante fragmentado, solo tiene en torno al 1% de la cuota de mercado y está creciendo mucho. En la pasada década ha crecido a una media de un 40% anualizado y si bien en los últimos 2 años está teniendo unos vientos de cola que la directiva ajusta y que no tiene en consideración a la hora de presentar sus cuentas, el entorno de tipos altos actual le beneficia por distintos motivos que desvelaremos a continuación. ¿De qué se encarga la empresa? Principalmente de gestionar el riesgo en el mercado de divisas para compañías e instituciones. Asimismo, funciona de intermediario para la forja de contratos en las cuales participan estas compañías. Además, posee soluciones de pago para grandes compañías, instituciones. La compañía indica que tiene un trabajador para cada 4 compañías, lo cual implica un trato bastante personalizado y una atención concreta para las compañías que confían en Alpha Group para gestionar su riesgo de divisas, sus soluciones de pago y demás. Además, últimamente pues está entrando en otros segmentos, lo cual le está reportando unos beneficios importantes en overnight deposit. ¿Esto qué significa? Que como ha entrado en Alternative Banking Finance, hay distintas operaciones de, por ejemplo, inmobiliarias, etcétera. Todo lo que se encuadra dentro de banca alternativa que genera una serie de depósitos para Alpha Group International y Alpha Group International aprovecha estos depósitos haciendo overnight deposit de manera que otras instituciones pues le pagan un tipo de interés diario por prestar estos recursos y esto está convirtiéndose en un viento de cola muy importante para la compañía que como veremos pues tienen ahora mismo explica más de la mitad de sus ingresos y beneficios. Si bien no se consideran dentro del core de beneficios de la compañía que emanan de sus actividades principales, pero en realidad están siendo muy importantes y esto puede seguir ocurriendo de cara al futuro, porque la compañía en este segmento no deja de crecer. El número de empresas que se adhieren a este tipo de financiación, de proyectos de banca y demás, y por otra parte también el volumen de pagos que se integran en esta solución cada vez es mayor, lo que implicaría a su vez pues un mayor cobro en concepto de intereses. Bueno, estos serían las divisiones que posee la compañía. La principal sin duda es la de riesgo de divisas, riesgo y gestión de divisas. La compañía pues se encarga de los pagos y de la gestión de las gestiones del riesgo y funciona como clearing house. Es decir, normalmente en un contrato de futuros estaríamos en un exchange en el cual, pues, por ejemplo, yo compraría dólares y otra contraparte, pues, vendería euros. Pero la propia clearing house sería este mercado que de algún modo pues estaría garantizando que ante un evento de quiebra pues se encarga de pagarle a la otra parte lo que le corresponda. Normalmente en los contratos que no son de futuros, en los contratos personalizados entre compañías, no existía un intermediario, sino que eran las propias compañías las que forjaban este contrato y estaban encargadas pues de pagar la parte diferencial o el fair value del contrato. Una parte pues perdía y otra ganaba. Esto era un juego de suma cero, vamos, sigue siéndolo, y lo que hace Alpha Group International pues es funcionar como contraparte y como garante de que la otra parte va a pagar, es decir, asume en parte el riesgo que pueda tener de liquidez o de crédito la contraparte que tenga que pagar en caso de un evento de default. Y bueno, esto es
una garantía para las compañías, prefieren este tipo de contratos, aunque tengan que pagar una serie de tarifas, una serie de márgenes y demás, que forma parte de la monetización de Alpha Group International. Y pues la compañía lleva una gestión de riesgo muy controlada y esto es importante saberlo. Por una parte tiene una posición de liquidez muy importante y bueno, ya ahondaremos en lo que es la forja de este tipo de contratos, lo explicaremos para que conozcáis cómo se producen y cuál es la naturaleza de sus riesgos. Recientemente, concretamente en el año 2020, pues fundó la división de banca alternativa. Y a partir de esta división es donde están haciendo la oportunidad de generar intereses con estos depósitos en las cuentas institucionales o corporativas que tiene dentro de este segmento, de esta división. Y bueno, pues aparte pues está desarrollando el core de este segmento de una manera bastante importante, creciendo por encima de la media de la compañía. Y se encarga tanto de, pues, de algún modo asesorar en temas de financiación de banca alternativa, en temas de pagos, tiene soluciones digitales de pagos para estas compañías y además pues le gestiona las cuentas, los depósitos y el resto de cuestiones relacionadas con la liquidez de esta compañía. Además, cabe destacar que son soluciones que se complementan, que tienen sinergias entre sí y que normalmente los clientes de una división pues, pueden estar interesados en los servicios que ofrecen otras divisiones. Por ello, la compañía ha adquirido Cobase en el año 2023. ¿Por qué ha adquirido Cobase? Porque es una solución de pago bastante avanzada, basada en la nube, pues una tecnología que puede ser muy interesante, tanto para adentrarse en este nuevo mercado como para servir a los clientes que ya poseen otras divisiones que podrían estar presumiblemente interesados en participar de este tipo de actividad. Es una plataforma de pagos concretamente digital. Y bueno, esto es lo primero que quería explicar porque es fundamental para entender a la compañía. ¿Cómo funciona un forward contract? Sería semejante a un contrato de futuros, sino que no cotizaría en un mercado, en un exchange. Y pues simplemente en el ámbito de la divisa voy a simplificar lo máximo posible. Hay una complejidad inherente a este tipo de servicio y puede ser mucho más complejo que lo que voy a presentar, pero simplemente es para que lo entendamos. Tenemos una compañía que, por ejemplo, tiene que pagar en dólares un contrato dentro de 3 meses, digamos. Entonces, pues le interesa estar expuesta al dólar de manera que va a obtener dólares a futuro a un precio cifrado. Por ejemplo, pues si el tipo de cambio actualmente está a $1.000 cada 900 euros, es decir, con 900 euros puedo comprar $1.000, pues se establece que, bueno, que en 3 meses pues me van a dar también $1.000 o 1.050. Esto depende de la diferencia de tipo de interés de la moneda foránea y la moneda doméstica principalmente, aunque también de algunos otros elementos y de las expectativas del mercado. De algún modo, pues la compañía para gestionar los riesgos, porque tiene que pagar en dólares alguna mercancía en 3 meses o lo que sea, pues entra en este tipo de contratos. Otra compañía que a su vez le interesa lo contrario o simplemente quiere especular en la fluctuación de la moneda, pues entra en el contrato en la otra parte. Ambos contratos son contrarios entre sí y simplemente pues una de las dos partes va a cobrar la diferencia dependiendo de cómo fluctúe el mercado de las divisas. ¿Qué hace la compañía? ¿Qué hace Alpha Group International? Pues funciona como clearinghouse. En la medida en que las divisas van fluctuando, pues la compañía que va perdiendo, que tiene una posición perdedora en el momento, pues tiene que
que ir pagando unas cantidades en concepto de margen. Se le activa el margin call y pues va depositando estas cantidades. ¿Cuál sería el riesgo para la compañía, el máximo riesgo para Alpha Group International? Que una de las compañías, la que va perdiendo en este caso, pues no pudiera afrontar estos pagos de márgenes y por tanto se tuviera que producir una venta forzada. Alpha Group vendería al precio que se encuentra en ese momento la divisa, y la parte del margen que no ha podido depositar, pues es la máxima pérdida que tendría Alpha Group y que tendría que afrontar para pagarle a la otra compañía. Es decir, Alpha Group funcionaría como contraparte. Anteriormente solo existirían las dos compañías. Imaginamos que ese cuadro de en medio de Clearing House no existe. Serían las dos compañías las que llegan a un acuerdo y si una de las dos partes entra en quiebra o lo que sea, pues simplemente la compañía que va ganando pues asumiría el riesgo de contraparte, el riesgo de quiebra o de crédito. Ahora pues simplemente existe este intermediario que es Alpha Group International. Estos son contratos personalizados, tallados a medida para las necesidades que tienen estas compañías, pues con la internacionalización de la economía y la globalización, normalmente las compañías tienen que operar en distintas divisas y tienen necesidades de cumplir con contratos en distintas fechas que posiblemente pues no quieran estar expuestos a determinadas divisas y prefieren elaborar este tipo de contratos para garantizarse el pago a unos niveles concretos. Y bueno, esto sería un poco todo de esta parte. En dependencia de lo que he comentado anteriormente, ¿qué ocurre? Que Alpha Group afronta un cierto riesgo de crédito. ¿Por qué? Porque si uno de los clientes falla en, de algún modo, cumplir el contrato cuando éste madura, o falla en cubrir los márgenes que tiene que cubrir cuando el contrato no le favorece durante la duración del mismo, si le estalla un margin call, como he comentado anteriormente, pues Alpha Group International tiene que hacer frente a estos pagos. Por explicarlo de una manera más clara, como hago aquí en esta imagen, si yo voy largo de dólar, por ejemplo, y otra parte va corta de dólar, en la medida en que el dólar se aprecia un 1%, pues la empresa B tendría que pagarle 10 dólares a la empresa A. Pero, por ejemplo, pues la empresa B no tiene liquidez, la empresa B ha quebrado, cualquier cosa. Alfa Group, evidentemente, no se haría cargo del riesgo de los 1.010 dólares que constituye de alguna manera el precio en ese momento de la divisa, sino que solamente se haría cargo de la diferencia de lo que la empresa B tiene que pagar a la empresa A, que en este caso serían 10. No obstante, en momentos donde se producen fluctuaciones importantes de divisas y sobre todo con divisas más de países más débiles y demás, pues el riesgo que afronta la compañía no es tan bajo como pudiera pensarse. Incluso en el 2022 hubo algunos clientes que tuvieron problemas de liquidez y la compañía pues ha tenido problemas para cobrar. Si bien ya se ha puesto al día, creo recordar. Pero han tenido que darse algunas ventas forzadas porque si no, pues la compañía se expondría a un riesgo aún superior. También existe un riesgo importante que es el relacionado con la liquidez. ¿Por qué? Porque la compañía tiene que hacer frente a este tipo de contratos en tiempo y forma. Al funcionar como contraparte, como clearing house, pues debe efectuar los pagos a las compañías que de algún modo se ven compensadas por la fluctuación de divisas en tiempo y forma. Y si, por ejemplo, otra compañía no deposita los márgenes que hemos indicado y tal, y Alpha Group no tiene liquidez suficiente para afrontar esta problemática,
pues podría adentrarse en problemas relacionados con la reputación, con la confianza de sus clientes e incluso podría caer en una situación extrema en default. ¿Qué ocurre? Que la compañía pues posee una posición de liquidez muy sólida. Hemos indicado que cotiza, que capitaliza unos 1.050 millones de libras y tiene una posición de caja neta superior a los 100 millones, lo cual es bastante. Si tenemos en cuenta una serie de contratos que también poseen en el balance y que son bastante líquidos, pues incluso serían cercanos a los 200 millones. Es decir, para ello el riesgo ha decrecido, en parte porque la gestión del balance ahora es más conservadora incluso que en el año 2022. Y también la gestión de riesgo, es decir, las fluctuaciones esperadas de las monedas que manejan, es más conservadora incluso que en el año 2022. Y no creo que veamos en el corto plazo una situación de volatilidad tan extrema como la que vimos en ese momento, en parte porque se disparó la inflación en todo el mundo y los tipos de interés fluctuaron con una velocidad dramática. Aquí tenemos un poco cómo ha ido el negocio. La compañía excluye de los ingresos la parte de ganancias por intereses. Lo explica a lo largo de su presentación indicando que no forma parte del núcleo central de operaciones de su negocio. Sin embargo, también indica que si los tipos de interés siguen estando por encima del 0% y especialmente ahora que están por encima del 3%, pues esto va a seguir siendo una fuente de ingresos. Esto es algo parecido a lo que gana un banco cuando dejamos un depósito dentro del mismo. Aunque esto es una solución no bancaria en principio, lo de Alpha Group International, pero en este aspecto pues ganaría dinero del mismo modo en que lo gana una banca. El segmento de Alternative Banking Solution pues implica una serie de depósitos de balance de sus clientes, también pues una serie de dinero, de capital que se posee para financiar las operaciones, que está en manos de Alpha Group International. Por supuesto, pues este dinero va rotando, siempre no es la misma cantidad y demás, y por ello lo emplea en overnight deposit. Es decir, hay otras instituciones que por prestarle este dinero diariamente, pues le están ofreciendo un tipo de interés que en términos anualizados pues se encuentra en torno al 3,5%, si no recuerdo más. Por ende, es bastante interesante esta fuente de ingresos. ¿Por qué? Porque el Alternative Banking Solution está creciendo su número de clientes y y su importe total de depósitos de una manera muy importante, por encima del crecimiento general del grupo. Si tenemos en cuenta estos ingresos, la compañía estaría cotizando un PER 12. Incluso si tenemos en cuenta la caja neta que posee, la posición de su balance y demás, pues estaría cotizando a 8 o 9 veces beneficio. ¿Qué ocurre? Que si excluimos por completo estos ingresos por intereses y consideramos únicamente el core de sus operaciones, pues la compañía no estaría barata, estaría unas 32 veces beneficios y contando la caja, pues a unas 26, 27 veces. Por tanto, habría que pensar, habría que entender si para nosotros es plausible que los tipos de interés sigan por encima del 0 o 1%, sigan a estos niveles del 2, del 3 o incluso, ¿por qué no?, del 4 si ocurre una situación extrema de inflación. Pues en estos entornos la compañía se vería muy beneficiada. Yo veo en ese sentido a la compañía como una especie de cobertura contra, por ejemplo, mi hipoteca de tipo variable. Es decir, si los tipos de interés variables van a perjudicarme los pagos mensuales de mi hipoteca y este tipo de compañías, concretamente Alpha Group International, me va a beneficiar,
porque se va a beneficiar de esta situación de tipos de interés altos, pues estamos ante una suerte de cobertura. Ellos, no obstante, indican que en un entorno de tipos de interés bajo, también se verían beneficiados, perderían estos ingresos por intereses, pero por otra parte tendrían una actividad bastante mayor. Más empresas se acercarían a ellos y con más fondos, lo cual mejoraría las operaciones principales de la compañía. Esto es algo que vemos que ha ocurrido en el pasado. Si vemos desde el año 2027 que salió a cotizar la compañía, ha crecido a ritmos muy fuertes, de en torno al 40% el beneficio por acción y del 50% los ingresos. Y actualmente, como vemos, solo está creciendo su top lane al 12%. Porque este entorno de tipos de interés no favorece que las actividades de alternative banking y también la actividad empresarial y corporativa pues despegue a un ritmo tan veloz como lo hacía en un entorno de tipos ultra bajos. Por tanto, ellos indican que tienen una especie de cobertura natural, de tal manera que si los tipos de interés suben, se benefician de estos intereses por los depósitos que poseen sus clientes, y si los tipos de interés bajan, pues se benefician por el aumento inherente de la actividad de su clientela en las distintas divisiones del negocio. Bueno, aquí podemos ver de manera breve cuáles son sus directivos principales. La figura de Morgan Tilbrook es fundamental, es el fundador de la compañía, la fundó en el año 2009, y de ser una compañía muy pequeña, pues ha pasado a ser una compañía con un tamaño bastante considerable, un player importante, sobre todo en Reino Unido, en el ámbito de la gestión de divisas. Me ha parecido gracioso ver que participa en campeonatos análogos a la Fórmula 1, diría, eh, GT Championship, allí en Reino Unido y demás. Y bueno, también he visto una entrevista que os voy a poner ahí en YouTube para que la veáis si queréis. Y es interesante que le atribuye parte de su éxito a su dislexia, a la forma que ha tenido de entender el mundo. Y la verdad que pues que su éxito ha sido total con el desarrollo de la compañía. Por otra parte, la alineación que posee es máxima. Posee en torno a 300 veces su salario base en acciones de la compañía y posee más de un 12% de las acciones de la compañía. En cuanto al bonus, pues el bonus sería en torno a un 150% de su salario. Este sería el máximo. Cabe recordar que en el pasado año no cobraron los bonus porque el año 2020 fue un año complicado, no cumplieron con los objetivos estimados, las ambiciones de crecimiento son bastante elevadas. Y también cabe destacar que aunque las bonificaciones están basadas en el crecimiento de ingresos y de beneficios, lo cual, bueno, pues puede parecer que crecer los ingresos puede ser más sencillo realizando adquisiciones o siendo agresivo, cualquier cuestión de este tipo. Por otra parte, en su informe anual nos están diciendo tanto que han reducido mucho el riesgo en operaciones complejas de gestión de divisas. Son operaciones que ofrecen unos márgenes muy amplios, pero que permiten a los clientes pagar menos en la actualidad y más en el futuro. Es decir, de alguna manera hay clientes que quieren exagerar los resultados que poseen a presente con este cambio de divisas favorables a cambio de pagar una buena comisión. Pero esto entraña una serie de riesgos que debe asumir Alfa Group y que cada vez asume en una menor parte. Aproximadamente el 3% de las operaciones de la compañía pues están relacionadas con este tipo de servicios de mayor complejidad, y antes era un 9%. Por otra parte, es interesante ver que la persona encargada de la gestión de riesgo, que se encargaría de estas cuestiones,
pues no cobra este tipo de bono. No cobra el bono precisamente por eso, porque estaría incentivado si lo cobrase a asumir un riesgo superior al que sea posiblemente más favorable para la compañía. Y Morgan Tilbrook pues tiene una visión de generación de valor a largo plazo basada en unas operaciones de algún modo sanas que no entrañen un gran riesgo. Y bueno, vemos que los salarios en general son bastante razonables, estarían en torno al 0,1% del market cap de la compañía. Tim Butters, que es el CFO, también pues posee una serie de acciones que es bastante interesante, constituye en torno a 3 veces su salario base. No es una alineación tan grande como la del CEO, por supuesto, pero sí está ahí y es relevante considerarlo. Vale, ¿qué quería explicar aquí? Bueno, otra parte importante de este negocio es que está llevando a cabo una expansión internacional. De algún modo, la compañía se gestó en Reino Unido y tiene sus operaciones principales en Reino Unido. Allí ha tenido mucho éxito desarrollándolas y pues inició ya hace varios años un proceso de expansión a lo largo de múltiples países. Ya tiene los ingresos mucho más diversificados y está tratando de internacionalizar el negocio montando oficinas en distintas ciudades del mundo. Es por ello que se sigue esperando crecimiento muy interesante, porque si va replicando este modelo solo en la mitad en la mitad o en una tercera parte de los entornos en los cuales se está integrando, pues realmente las cifras podrían ser apabullantes teniendo en cuenta la gran oportunidad de mercado que existe en este tipo de negocio de gestión del riesgo, de financiación y de banca alternativa. Por otra parte, en la parte izquierda de esta presentación se explica lo que había comentado anteriormente. La compañía indica que sus principales competidores están asumiendo un riesgo importante adentrándose en la gestión de opciones complejas relacionadas con las divisas y la compañía lo que está haciendo es reducir eh, el porcentaje de operaciones que tenía en este tipo de servicios. Porque entiende que si se repite una serie de eventos como en el año 2022, una exposición muy grande en este tipo de servicios podría entrañar riesgos importantes, tanto para las compañías que establecen los contratos con Alpha Group International como para ellos mismos, que asumen el riesgo de contraparte. Bueno, aquí tenemos un poco cómo se distribuyen sus ingresos. Si vemos sus ingresos, pues la mayoría siguen estando en Reino Unido y están relacionados con la gestión del riesgo de divisas, pero pues cada vez se encuentran más diversificados entre distintas soluciones. Y que quería ver, vale, otra cuestión interesante es ver cómo ha aumentado de manera dramática pues los ingresos por intereses. Esto lo podemos ver en el año 2023. Los ingresos por intereses eran mínimos en el año 2022, en torno a 4.412, y la compañía ha aprendido a aprovechar esta fuente de ingresos con overnight deposit. También es verdad que ha crecido mucho el número de clientes en el ámbito de banca alternativa y el número y la cantidad de depósitos que posee. Entonces se han juntado dos cosas. El crecimiento de los tipos de interés hasta llegar a los niveles actuales, el crecimiento del volumen y del número de clientes y también se ha automatizado pues la gestión de overnight deposit por parte de la compañía. Esto pues ha generado unos vientos de cola muy reseñables que impactan de manera directa los resultados.
Bueno, aquí podemos ver esto, que a mi juicio es uno de los principales rasgos de la compañía y por eso incido tanto en ello. Si vemos a nivel de cash flow, pues 73 millones están relacionados con este pago de intereses, los intereses que reciben y demás. Si de algún modo normalizamos el cash flow from operation, eliminando esto, pues sería bastante bajo. En este caso sería bajo, sería más bajo que los ingresos normalizados de la compañía teniendo en cuenta solo el core de sus operaciones. Pero bueno, aquí tiene que ver también la normalización del working capital y una serie de elementos no contables que a medio plazo pues se van normalizando. Lo importante es ver que en un término largo de tiempo pues ahí está el flujo de caja libre, que no se lo están inventando a nivel de cuenta de resultados. Aquí tenemos un poco cómo se distribuyen sus ingresos a nivel geográfico. Vemos que en Reino Unido poseen una parte muy importante del negocio, a pesar de que ya se han expandido por prácticamente toda Europa y por el resto del mundo. Pero cada vez esta porción de Reino Unido pues, constituye una parte más pequeña de manera comparada. ¿Por qué? Porque allí ya el negocio está mucho más estabilizado, es más difícil crecer a un ritmo elevado, sin embargo, en lugares donde apenas tiene presencia, pues es más sencillo implantar sus soluciones. Por otra parte, se esperan ciertas sinergias de la adquisición de Cobase y de la integración en el número de clientes que así lo deseen de su base de clientes. Y esto puede ser también una cuestión a tener en consideración en los resultados operativos de los próximos años. ¿Qué más quería mirar? Mm, Vale, aquí se ve lo que estaba comentando anteriormente. Los depósitos de los clientes en Alternative Banking Solutions pues ha crecido de 1,6 billion a 1,9 billion. El tipo de interés que le han pagado por los overnight deposits pues de media ha crecido del 1,5 al 3,6% y por tanto pues por eso se está beneficiando tanto de este tipo de vientos de cola que yo creo que van a seguir estables en el futuro, a pesar de que este año ya se estima que van a bajar los tipos de interés. Sí, alguna bajada habrá, tal vez el año que viene también, pero no creo que los tipos de interés van a volver a un entorno del 0 o del 1%. No me parece razonable de momento, con las presiones inflacionarias que siguen existiendo. Este sería el balance de la compañía, el resumen de la posición neta de la compañía. Si vemos, tiene una posición de caja muy fuerte, de en torno a 200 millones. Tiene unos payables y accrued liabilities que son de en torno a 60 millones, por tanto tendría una posición de caja neta de 140 millones. Si tenemos en cuenta el valor de mercado de distintos derivados que poseen y demás, y los casamos entre sí a nivel de assets y de liabilities, pues la posición de caja sería aún superior, sería en torno a los 200 millones de libras. Bueno, teniendo en consideración que la compañía capitaliza en torno a 1.050 millones de libras, pues sería casi el 20% de la compañía en caja, lo cual es muy interesante tanto para afrontar estos posibles riesgos de liquidez y de crédito que emanan del core de sus operaciones, como para, de algún modo, pues beneficiar a los accionistas con el pago de dividendos, la recompra de acciones y el crecimiento del negocio. Como veremos, han activado un plan de recompra de acciones de en torno a 20 millones de dólares. Además, están creciendo el dividendo a buen ritmo, a pesar de que actualmente pues, se encuentra solo con un 1 o 1,5% de yield.
Y bueno, pues esto es interesante. Aquí yo indico que si tenemos en cuenta su posición de balance y sus ingresos por intereses, además de considerar, bueno, sí, su posición de balance y sus ingresos por intereses que no son considerados por ellos, pues estaría valorado el negocio en torno a 8 o 9 veces, creciendo más del 50% anual sus ingresos durante los últimos 10 años y más del 40% sus beneficios por acción. Es decir, ha habido alguna dilución, como veremos posteriormente, pero esta no es relevante para el crecimiento tan importante y exponencial que están teniendo de su negocio. Así distribuiría el capital en la compañía. Es cierto que se están quedando con una posición de caja cada vez más grande, por eso el capital que distribuyen a los accionistas no es tan elevado. Tendría un pequeño dividendo que es inferior al 1,5% de yield, con un payout ratio de en torno al 12%, es decir, tienen mucho margen para afrontar un pago de dividendos superior en el futuro. Tienen activo un programa de recompra de acciones. En el pasado lo que han hecho ha sido emitir acciones para crecer y para llevar a cabo la internacionalización de sus servicios, pero actualmente pues ya no requieren de tanto capital y además están generando mucha caja. Con lo cual, pues han iniciado este programa de recompras, lo cual es interesante porque podría indicar que consideran que su negocio se encuentra por debajo de su valor intrínseco. Además, pues siguen empleando algún nivel de capes de crecimiento. Esto sería poca cosa, sería en torno a unos 3 millones de libras si equiparamos pues los gastos que tienen por depreciación y amortización y el CAPEX que están empleando en la compra de PP&E y otra serie de gastos para expandir su negocio. Esto en total pues sería una suma de 30 y algo millones de euros, lo cual es en torno a la mitad de sus ingresos, sin contar los ingresos por intereses. Si tenemos en cuenta los ingresos por intereses, pues sería en torno a una cuarta parte de sus beneficios de un año, es decir, poseen bastante margen para repartir caja a sus accionistas en el futuro si sus operaciones tienen la misma vigorosidad que la que tienen en la actualidad. Esta ha sido la adquisición que ha realizado en el año 2023. No es una empresa que acostumbre a realizar adquisiciones, lo cual en cierto modo me tranquiliza porque hay compañías que no dejan de destruir valor realizando adquisiciones a un precio ciertamente elevado. Ellos piensan que Cobase puede ser una oportunidad. ¿Por qué? Porque es una solución tecnológica en la nube que de algún modo podría integrarse en los clientes de su base de clientes actual que así lo requieran, es decir, posee sinergia con su negocio core y por otra parte podría atraer a nueva clientela que estuviera interesada en esta plataforma de pagos. La compañía pagó en torno a 9,6 millones, evidentemente, no billions, no sé por qué he puesto billions. 9,6 millones que constituye pues actualmente en torno ha pagado a 5 veces sus ventas la compañía, porque ahora mismo pues analizando las cifras de los últimos meses del 2023 pues estaría ganando en torno a 2 millones de euros anualizados, 2 millones de libras, perdón, anualizadas. ¿Qué ocurre? Que Cobase probablemente cuando se integre en toda la base de clientes de la compañía y además siga creciendo tal y como espera la directiva, pues otorgue un valor bastante más elevado del que se está reflejando actualmente en el momento inicial de esta adquisición. Aún así, tampoco pues 9,9 millones de euros, de libras, no significa una parte muy importante de la caja de la compañía. Es una adquisición más bien modesta y si tiene unos efectos positivos, pues sería muy interesante. Incluso la compañía pues ha fundado una división en torno a esta adquisición, lo cual indica que a futuro esperan hacerla crecer bastante. Aquí tenemos otra cuestión que he tratado anteriormente de una manera breve, pero en la cual pues pretendo adentrarme ahora, y es que la compañía ha estado emitiendo acciones para crecer. Normalmente es un rasgo que no me gusta, pero en compañías más estables y tal no suele gustarme. Sin embargo, sí
emitación a una valoración elevada, la empresa estaba cotizando a 30, 40 veces beneficio, pues puede ser interesante, teniendo en cuenta además que con ello ha conseguido obtener unos retornos muy importantes y un crecimiento de beneficio por acción de en torno al 40% desde que salió a cotizar. Aquí estamos viendo ese crecimiento tan exponencial del beneficio por acción, lo cual es muy llamativo, indica que la emisión de acciones pues ha estado bien realizada y que actualmente pues ya están iniciando programas de recompras para revertir la situación ahora que se ha alcanzado pues la parte inicial de este proceso de internacionalización, que es lo que conlleva un gasto superior. En cuanto a valoración, si vemos TKR, los múltiplos que aparecen incluyen los ingresos por intereses. La compañía te ajusta esta métrica porque considera que no forma parte del core de sus operaciones. Si tenemos en cuenta estos intereses, pues la compañía estaría baratísima con respecto a su media histórica. Desde que salió a cotizar siempre ha estado mucho más cara. Si no contamos los intereses, pues estaría por debajo de su media de valoración. Estaría en torno a unas 30 veces. Y además nunca ha tenido tanta caja neta, con lo cual realmente esta valoración, ajustándola por EV/EBITDA, por ejemplo, sería bastante más baja que su media histórica, aún así, aún sin contar estos ingresos por intereses. ¿Esto qué implica? Pues que bueno, la métrica de Peter Lynch que equipara el crecimiento del beneficio por acción con el beneficio por acción, pues este PEG, que de algún modo pues lo que tiene como numerador es el, el beneficio por acción y como denominador el crecimiento de este beneficio por acción, pues estaría entre 0,3 y 0,8. Por debajo de 1 parecen valores muy interesantes. Si bien, pues bueno, se espera que a futuro no vaya a crecer como en el pasado. Evidentemente, las compañías en uno de los estadios iniciales de crecimiento pueden mantener ritmos de crecimiento superiores al 30, al 40% y posteriormente se van estabilizando. Aún así, para mí todavía estamos ante una empresa de crecimiento, que está en un entorno desfavorable y aún así sigue creciendo al 12%, teniendo en cuenta el core de sus operaciones simplemente, porque bueno, si tenemos en cuenta los ingresos por intereses, que es un viento de cola, pues estarían creciendo sus beneficios en torno al 200%, lo cual es brutal. Y bueno, esto sería un poco todo. Quiero recordar que todo lo que comentamos en este tipo de vídeos no constituye un consejo de compra o de venta de los activos de los cuales hablamos, que no somos un servicio profesionalizado de inversión, sino que meramente pues realizamos valoraciones o explicaciones con carácter educativo. Y bueno, como conclusión, pues, ¿qué quiero decir? Pues que Alpha Group International es una small cap de Reino Unido que ha estado creciendo a unos ritmos muy elevados en el pasado, que presumiblemente, atendiendo a su cuota de mercado actual, a la cultura que tiene la empresa y al impulso de su directiva, puede seguir creciendo a futuro de una manera bastante agresiva. Es una compañía que no tiene deuda, que está gestionando el riesgo de una forma cada vez más responsable, que se va a integrar en el índice grande, en el AIM de Reino Unido, está en el proceso para ello, que posee una directiva que tiene en torno al 12 o 13% de las acciones, es decir, que está alineada, que tiene también una especie de cobertura natural relacionada con los tipos de interés, de manera que cuando suben los tipos de interés se beneficia por el pago de intereses y cuando bajan se benefician por la consecución de operaciones core de una manera más satisfactoria porque tienen más clientes, más depósitos y más operaciones de gestión de riesgo de divisas, y que a mi juicio posee pues una oportunidad interesante, estando a una valoración bastante razonable, de unas 12 veces sin considerar la deuda, pero considerando los intereses por depósito de su división de Alternative Banking, de unas 9 veces si además de ello consideramos la caja neta que posee,
Y bueno, de en torno a 30 a 26 veces, dependiendo de si consideramos o no la caja neta, teniendo en cuenta que este pago de intereses pues no va a continuar en el futuro, lo cual me parece bastante complicado y bastante aventurado, teniendo en cuenta que los niveles de inflación siguen estando elevados en medio mundo y que en cualquier caso no van a las autoridades no van a bajar los tipos de interés de manera tan acelerada como se estaba pensando en un momento inicial. Y bueno, pues sin más dilación me voy a despedir de ustedes. Espero que os haya parecido interesante esta oportunidad. Si conocéis la empresa, otras compañías del sector, estaré encantado de atenderos y de comentar cualquier elemento que consideréis. Y bueno, si os ha gustado el contenido, pido que le deis me gusta al canal, que os suscribáis al mismo y que compartáis el contenido con personas a las cuales le pueda interesar el mundo de la inversión. Un saludo y muchas gracias.